Un saludo a nuestros amigos de Teleteatro Libre, militante de la cultura en la red. Somos una célula provocadora de reflexiones. No tenemos dueño y no tenemos dinero. ¿Por qué no tenemos dinero? Porque no tenemos cortes comerciales. Estamos en contra de la publicidad, cómplice del consumismo, fuente de corrupción y hermana privilegiada del capitalismo. Pero como no lo quiero aburrir con la propaganda, pasamos a agradecer el huésped de esta noche. ¿Cómo tengo que decir? Escritor, periodista, antropólogo también. Antropófago. Antropófago. Prófugo de la antropología. Prófugo de la antropología, Luis Hernández Navarro. Usted trabaja en un periódico importante. Trabajo en el mejor periódico de este país. ¿De izquierda? De centro izquierda. Ya es algo, ¿eh? Porque no es izquierda. Es centro izquierda. La jornada, por decirlo. Por decirlo. ¿Y usted qué es? ¿Coordinador? Yo me hago cargo de la coordinación de opinión. De la coordinación de quienes escriben artículos, columnas, opiniones profundos en el periódico, reflexivos como reflexivos. No, una curiosidad, pero usted recibe de muchas personalidades y luego tiene que escoger a quién sí, a quién no. Bueno, por un lado tenemos fosas a perpetuidad, escritores que tienen muchos años con un lugar fijo y que entonces colaboran regularmente. Son los intelectuales orgánicos del periódico. Mi trabajo es realmente como la de ser el portero de un edificio, en donde uno tiene que decidir si deja entrar o no deja entrar, ¿no? Y como siempre sucede, hay muchos que deberían de estar colaborando, pero el espacio que hay es muy poco. Pero hay algunos intelectuales orgánicos que uno dice, no, esto se tiene que... Hay gente que, como decíamos, regularmente escribe. La contaminación de la publicidad con la información. Bueno, el periódico... vive con eso. Vive una parte de su publicidad. También las emisoras de televisión. El problema es no confundir la información con la publicidad. Difícil, ¿eh? No necesariamente, porque lo que se vende en la publicidad es un espacio que se señala muy claramente que es publicidad, sí, y que no es información. No lo dudo, pero obviamente quien da el dinero, ¿cómo decir? Bueno, aquí hay una diferencia. Este es un periódico hecho por periodistas y es un periódico que no tiene un único dueño. Tiene varios dueños. Hay una sociedad anónima de 150 dueños, donde cada uno de ellos tiene el mismo número de acciones. Me imagino que usted está de acuerdo que sí vale la pena hablar de Marx. Yo creo que más que nunca, a 150 años de su muerte, vale la pena hablar de ese viejo revoltoso. Pero no es que se hable muchísimo, ¿eh? Los académicos hablan, ¿no? Yo diría que cada vez más. En el 2008, por ejemplo, cuando estalló la crisis económica, después de que nos habían anunciado que íbamos a un mundo de prosperidad y desarrollo sostenido, y de repente vino este crack financiero internacional, hubo un manifestante que estaba enfrente de Wall Street con una pancarta que decía, y finalmente Marx tenía razón, ¿eh? Sí, de un lado tiene toda la razón, pero del otro lado es verdad que lo retomaron y sé que en Alemania, por ejemplo, hicieron varias ediciones nuevas del Capital porque era interesante para los mismos capitalistas. Bueno, no solo, en la Feria del Libro de Madrid de 2012, el libro más vendido fue el Manifiesto del Partido Comunista Ilustrado. Mira, nosotros hemos aprovechado, por ahí por allá hacemos algo sobre Marx, a ver qué pasa. Por ejemplo. En este sentido, retomando la pregunta de nuestro provocador, que es uno de la Ibero, de los 132. ¿Con credencial o sin credencial? De estos que han metidos, se tiene que ser comunista para hablar de Marx. No necesariamente. Mucho esta obra de teatro está inspirada por un autor que fue la conciencia moral de la Academia estadounidense, Howard Zinn, que era un anarquista y que puso en el centro la necesidad de volver a hablar de Carlos Marx. Yo no me atrevo a contestar a esta pregunta de nuestro amigo enemigo y así saqué un pedacito de Charlie Chaplin, a ver si en la cabina están listos
Es el track 1. ¿Sí se puede? Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué hacemos? El poder político, la forma más directa de oprimir al pueblo, pero también la colectividad tiene que tener reglas. Así es, reglas acordadas desde abajo, porque también existe el autogobierno. Claro, pero es verdad que a los políticos nadie los quiere. Y cada vez menos. ¿Y cómo le hacemos? ¿De dónde empezamos? No quiero resolverlo todo, pero uno de los herederos y continuadores precisamente del pensamiento de Marx decía que de lo que se trataba era de que una cocinera pudiera ser al mismo tiempo una gobernante. Eso es lo que nosotros intentamos. La libertad de la información. Hemos tocado un poco, pero hoy existe o los dueños, que sean dueños asociados o un dueño, condicionan, manipulan la información. Bueno, estamos hablando de una situación compleja. Tenemos por un lado en nuestro país un duopolio mediático. No, lo paro rápido porque en mi país también, Berlusconi y el gobierno de la RAI, punto. Sí, pero hay una diferencia. Allí Sí. son los dueños de los medios los que se hacen presidentes. Aquí son los medios los que Allá hacen a los dueños de los presidentes. medios se volvió jefe de gobierno, ¿ve que no? Bueno, aquí lo fabricaron y le fabricaron una esposa y todo. Acá también, porque ya digo, no hablamos de Berlusconi, pues no terminamos todo ni la noche. Hasta hablaban en alguna época de que nosotros teníamos nuestro Berlusfox. ¿Usted piensa que el culpable sean de veras los dueños de una emisora o es porque los dueños de una emisora son capitalistas que invirtiendo el dinero hacen más dinero, acumulan? Pero no solamente piensan en dinero, piensan también en poder político. Bueno, el poder político sirve para hacer dinero. Y el dinero sirve para acumular poder político. Bueno, así nos damos la vuelta y a ver qué. Así es. Y también ellos han logrado construir no solamente una agenda informativa, sino también una forma de desarrollar la subjetividad de la población. Pero podemos decir que la información es cómplice de la sobrevivencia del capitalismo, o de más que de la sobrevivencia, de la vida del capitalismo. Podemos decir que los aparatos ideológicos del Estado, de los que una parte muy importante de los medios de comunicación forman parte, son cómplices en la reproducción de este sistema. Pero también podemos decir que no hay que mirar las cosas solamente unilateralmente, son monedas siempre de dos caras, porque existen también en esos mismos espacios, incluso en muchas ocasiones, se cuela información verdadera, se cuelan visiones críticas, existen un conjunto de medios alternativos que Lo entiendo, desarrollan información. Pero hoy tenemos la religión católica y la religión de la televisión. De las dos, ¿cuál tenemos que tirar bajo la torre, como dicen? Creo que la religión es un asunto individual. Cada uno define en qué cree y por qué cree en lo que cree y cómo practica esas creencias. La diferencia es que en un caso, en el caso de la religión institucionalizada, uno sabe con quién está tratando, pero en el caso de la televisión no necesariamente sabe uno quién está detrás de esa pantalla que tenemos aquí delante. Usted sigue con esto, yo quiero seguir provocando, mientras que a final de cuentas atrás de la religión hay, como dice usted, una creencia individual, atrás de la religión, de la televisión no hay, sigo repitiendo,
el monstruo de la publicidad que condiciona todo. Me atrevo a decir que en Italia, desde una televisión pedagógica a los principios de los años cuando entró, luego entró condicionada totalmente hasta la información con la publicidad. Yo creo que la televisión mezcla o cruza dos facetas que son importantes. Por un lado, el entretenimiento, la diversión, y por otro que es la droga para no pensar al pensamiento de Marx. Y por otro lado, la información. El asunto es cuando la información comienza a tratarse con los mismos recursos que se utiliza alrededor del entretenimiento. De tal manera, entonces, que la agenda informativa se convierte realmente en una agenda que lo que busca no es informar, sino desinformar. Yo no sé aquí, pero en Italia, por ejemplo, en la televisión, construyen periodistas estrellas, porque el periodista estrella hace que muchos clientes, decimos con dinero, inviertan sobre ellos. Y estos periodistas estrellas son los que dan la información a nivel nacional. Acá no pasa esto. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, los telediarios, ¿no? Las personalidades que aparecen a las 10 de la noche en algún canal, que tienen su noticiero de radio a las 2 de la tarde y su columna en un periódico, esos casi no existen, ¿verdad? No, no lo sé, pero sí tienen publicidad en su programa. Bueno, el asunto es otra vez, ¿la publicidad condiciona o no condiciona? Bueno, es que dependiendo también cuánto gana el periodista estrella, depende de cuánto invierten en su programa. Claro, pero si el medio hace explícito el segmento que tiene que ver con la publicidad y lo diferencia con claridad del segmento que tiene que ver con la información, no tiene que haber lugar a confusión. Querido Navarro, es difícil romper esta... que no quiere denunciar sus colegas periodistas. Tenemos un dicho que dice perro no come perro. Ándale, eso es. Corte y regresamos.